Hola, muy buenos días y bienvenidos. Afrontamos la última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 21 de marzo de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 47 minutos del horario internacional GMT. Como siempre, le echamos un vistazo al calendario económico para ver los horarios críticos. En la jornada de hoy vamos a tener reunión del Consejo Europeo. Comenzó ayer y terminará en el día de hoy reunión del Consejo Europeo durante toda la jornada. A las 9:30 desde el Reino Unido, en horario GMT, préstamos netos al sector público, datos finales del mes de febrero. El plato fuerte del día nos va a llegar desde Canadá, el índice de precios al consumo, dato final del mes de febrero. Y las ventas minoristas, también desde Canadá, dato final del mes de enero a las 12:30 GMT. Y a las 15, confianza del consumidor, previsión para el mes de marzo desde la zona euro. Como ven, datos macro desde Estados Unidos no vamos a tener ninguno en la jornada de hoy. Vamos al gráfico, vamos a ver cómo se está comportando el euro dólar, consolidación de niveles alcanzados, como vemos, imantada totalmente la cotización en un eje inclinado bajista de mediano plazo que siempre nos respeta la cotización cada vez que llega a él y tiene atrapada la cotización totalmente desde ayer en sesión europea. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1.3780, doble barrera para el día de hoy entre el 1.3780 y el 1.3774, pequeña zona muerta que de momento le está salvando la vida a la cotización del par, como ayer lo hizo su precio de apertura anual. Impecable, implacable, como siempre, los precios de apertura anuales cumpliendo su función al dedillo y de momento le salva la vida perfectamente. En estos momentos y para negociación de intradía, si sigue encontrando apoyo en el precio de apertura de jornada y el eje inclinado alcista de mediano que tiene capturada la cotización, nos topamos con una primera resistencia intermedia, 1.3801. Siguiente resistencia, directriz bajista de largo plazo. Recuerden, rememoren que es con lo que pelea la cotización en el largo plazo. Directriz desde máximos históricos del año 2008, 1.3826. Siguiente resistencia y principal del día, gestión de mediano largo, 1.3863. Y desde ahí nos vamos a un eje inclinado alcista de mediano que hoy nos pasaría en el 1.3897 como última fuerza de resistencia. Recuerden también eje que cada vez que llega a la cotización captura, imanta, soporta o resiste a la misma. Por la parte de abajo, si la cotización quiebra la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de jornada y el eje inclinado bajista de mediano, nos topamos con el precio de apertura anual. Cuidado, 1.3750. Detener el quiebre del precio de apertura anual le abriría la puerta a niveles inferiores. Soporte intermedio en el 1.3711 y el quiebre del mismo, nos lleva a una congestión de mediano en el 1.3675, última fuerza de soporte a 110 puntos de la situación actual. La clave inmediata, mientras siga encontrando apoyo, como lo hace la cotización desde ayer en sesión americana, sobre este eje inclinado bajista de mediano, no hay miedo de movimientos bajistas. Si apoyan el precio de apertura y en el eje, las probabilidades de atacar la primera R intermedia son muy altas, 1.3801. Por la parte de abajo, si nos pierde el 1.3734, el escenario cambiaría y nos iríamos directamente a darle otro golpe al precio de apertura anual, 1.3750. El quiebre del mismo le abriría la puerta a niveles inferiores. Continuamos con el dólar yen inoperable prácticamente en el corto plazo. Como vemos, la cotización está capturada, imantada en un nivel de corto, 102.44. Gira en torno a él una vez tras otra y no consigue despegarse del mismo. Mientras no se despegue de los 102.44 nos vamos a olvidar de movimientos definidos en el dólar yen para el día de hoy. El precio de apertura lo tenemos prácticamente en el mismo nivel que ayer. Ayer lo tuvimos en los 102.44 y hoy lo tenemos en los 102.41. Franja pequeña de 3 puntos que será vital. En estos momentos está en presión bajista, por debajo de la doble barrera que será vital para el día de hoy. Como primera pieza de soporte intermedia, 102.01. El quiebre de este soporte nos abre la puerta para ir directamente al principal del día, con gestión de mediano 101.62.
y un último soporte intermedio en los 101.23. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, nivel de corto y precio de apertura de jornada, 102.44. Esta doble barrera debe de ser quebrada y confirmada. De quebrar los 102.44 nos topamos con una R intermedia, 102.80. El quiebre de esta nos lleva a la principal del día, con gestión de mediano largo, 103.30 y la última intermedia en los 103.58, a 120 puntos de la situación actual. La clave está en los 102.44. Debe de separarse bien en sentido alcista o en sentido bajista, pero debe de separarse con claridad de la fuerza que le tiene atrapada la cotización desde el pasado miércoles día 19. Mientras no se nos separe de los 102.44, movimientos definidos en el dólar yen no vamos a ver para el día de hoy. En estos momentos, en ligera presión bajista de la doble barrera. Dólar franco suizo cotiza ligeramente por debajo de su punto de partida de jornada, 0,8836. Como vemos, golpeando en estos momentos el punto de partida de jornada. Si no tiene fuerzas para quebrarlo al alza, vamos en busca de la primera barrera de soporte, delimitada por una congestión de mediano 0,8817. Otro soporte intermedio 0,8792. Quebrado este, le abre la puerta para ir directamente al principal del día, 0,8757. Recuerden, siempre potente, siempre respetado por la cotización del par. Atentos al mismo, 0,8757 y un último soporte intermedio en los 0,8719. Un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura 0,8836 y medio, 0,8837, golpeando en estos momentos. Si quiebra y confirma, nos topamos con otra intermedia, 0,8863. El quiebre de esta nos lleva a una congestión de mediano, 0,8891, principal resistencia para el día de hoy. Y la última ya en el precio de apertura anual, 0,8927, que además concluye con un eje inclinado bajista de mediano. Doble barrera, principal resistencia del día, 0,8927, perdón, no es la principal. La principal es los 0,8891. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura 0,8836. Por la parte de abajo, con gestión de mediano como primera pieza de soporte, 0,8817. Continuamos con el libra dólar, atrapado en una congestión de mediano, 1,6512. Como vemos, el primer golpe que le dio fue el pasado miércoles día 19. En la jornada de ayer en sesión europea fue capaz de quebrarlo a la baja y desde entonces no hace otra cosa que girar en torno al mismo. Tiene como eje central de operaciones ya muy cercano. Tenemos el precio de apertura de jornada en el 1,6508. Franja de 4 puntos que de momento le sirve de apoyo a la cotización del par. Como primera barrera de resistencia intermedia, 1,6545. La principal del día viene delimitada por el precio de apertura anual. Cuidado, el rechazo en firme de ayer en apertura europea del mismo. Había golpeado el día 12, lo había golpeado el día 18, lo quebró el día 19, lo confirmó ayer. Cuidadito con este rechazo. Mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual, no vamos a ver movimientos alcistas para la cotización del libra dólar. Para el día de hoy, principal resistencia, 1,6568. Recorrido amplio hasta un nivel intermedio, 1,6608. Y quebrada esta resistencia, nos vamos al nivel de corto en el 1,6634. Por la parte de abajo, si se desprende de la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy, entre la congestión de mediano, que es lo que realmente tiene capturada la cotización del par en las últimas horas, y el precio de apertura del día, 1,6508, si se desprende de esta doble barrera, atacamos un soporte primero intermedio, 1,6471. El siguiente y de la misma categoría, 1,6445, y quebrado este directamente a la directriz alcista de largo que confluye con una congestión de mediano en el 1,6408. Doble barrera, último soporte y principal del día a unos 100 puntos de la situación actual, 1,6408. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando la doble barrera, sin apertura europea, la cotización encontrar apoyo
iríamos de camino para probar la primera resistencia intermedia en el 1,6545. Por el contrario, si la cotización fuera rechazada de esta doble barrera en apertura europea, iríamos hasta el primer soporte intermedio 1,6471. Deben de tener en cuenta que hoy hay carencia total de datos macro, tanto desde la zona euro como desde Estados Unidos, y desde el Reino Unido prácticamente tampoco nos van a llegar datos muy importantes. Deben de tenerlo en cuenta, puesto que las cotizaciones puede ser que se mantengan en un estrecho rango y con poco volumen de negociación. Vamos con el AUD-USD. El dólar australiano es la divisa que mejor se comporta después de la reunión de la FED, la divisa más fuerte frente al dólar americano. Precio de apertura de jornada, 0,9037,5, 0,9038. Cotiza al alza y en estos momentos se encuentra apoyo en un nivel intermedio que teníamos como resistencia, ha sido quebrado, confirmado y encuentra apoyo en los 0,9058. La primera resistencia a nivel de corto, 0,9081. De quebrarla nos vamos directamente a la directriz bajista de mediano desde el 23 de abril del año pasado, 2013, como vemos, respetada fielmente de momento por la cotización. Principal resistencia, directriz bajista de mediano, que hoy nos pasaría en los 0,9116. Atentos a este nivel y atentos a la directriz trascendente si no la tiene, porque es primordial para seguir la evolución del AUD-USD. Desde el 23 de abril del año pasado nos sale esta línea de tendencia. 0,9116, principal resistencia, otra intermedia en los 0,9142 y quebrada esta nos lleva directamente a un nivel de corto en los 0,9171, a 100 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 0,9058. Siguiente, precio de apertura de jornada, 0,9038. Otro intermedio, 0,9017. Quebrado este, nos lleva al principal nivel de corto, 0,8993. Recuerden los detalles que nos dejó ayer en sesión europea y los detalles que nos había dejado el pasado 14 de marzo. Principal soporte del día, 0,8993. Y otro intermedio, 0,8964. A 100 puntitos también de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, encontrando apoyo en ella en estos momentos, 0,9058. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, 0,9081. Y sobre todo, no se olviden de esta directriz, le echamos un vistacito en temporalidad diaria desde el 23 de abril desde el 11 de abril del año 2013 nos arranca esta directriz con su punto de apoyo el 23 de octubre del año 2013. Golpeada en jornadas anteriores, la tenemos a tiro de bala y todo cabe indicar que las próximas horas le dé otro golpecito para probar la fuerza. Vamos con el euro-yen. Condiciones muy pobres, muy erráticas, enrangado totalmente, como vemos, la cotización del euro-yen roza la inoperabilidad en el corto plazo. Como vemos a estas horas de la mañana, carente de movimiento, de volumen de negociación, es decir, muy difícil de momento el euro-yen se presenta para el día de hoy. Mientras no se nos separe del precio de apertura, 141,10,5, 141,11, no nos va a orientar. En estos momentos cotiza ligeramente por debajo del mismo. Necesitamos el quiebre y la confirmación de los 141,11. Si lo consigue, la cotización atacaríamos una resistencia intermedia, 141,42. La siguiente y de la misma categoría, 141,81. El quiebre de esta nos lleva a la siguiente, 142,17. Y el quiebre de la misma nos lleva a la directriz alcista de largo plazo, que hoy nos pasaría en los 142,70, muy alejada ya de la cotización actual, última resistencia y principal del día. Por la parte de abajo, si la cotización sigue en presión bajista de su precio de apertura de jornada, atacamos un primer soporte intermedio, 140,80. Siguiente soporte y de la misma categoría, 140,39. El siguiente, eje inclinado alcista de mediano, hoy nos pasa sobre los 139,93. Y quebrada esta barrera de soporte, nos vamos a la última con gestión de largo, 139,41. Como vemos, a unos 170 puntos de la situación actual. Repito, condición de rango más factible para utilizar estrategias contratendenciales. Condición muy pobre, muy poquito volumen de negociación y además muy poquito movimiento. En estos momentos y en el intradía totalmente inoperable. Debe de empezar
a coger movimiento, sino el euro-yen para el día de hoy no será óptimo en operaciones de intraday. Bueno, terminamos el análisis del último día de semana, 21 de marzo de 2014. Dudas, comentarios nos las hacen llegar a través del correo electrónico, formulario de contacto, teléfonos, Skype o redes sociales. Muchas gracias, buen negocio, buen fin de semana y hasta luego.